Aprendiste las reglas, las aplicaste y aún así retrocedes. No es disciplina lo que te falta. Es que nadie te contó que esas reglas fueron escritas sin calcular tu punto de partida. Hoy eso cambia. Primero vas a entender por qué el tiempo que vendes por hora tiene un techo que nunca vas a poder romper sin importar cuánto trabajes. Eso solo ya cambia cómo ves cada hora de tu día. Después vas a ver por qué el dinero que tienes guardado no está trabajando para ti, aunque creas que sí. Hay una diferencia enorme entre tener dinero y tener dinero disponible. Y esa diferencia te está costando oportunidades reales que ni siquiera sabes que estás perdiendo. Y al final vas a entender por qué el mercado te sigue pagando lo mismo aunque te esfuerces más. La respuesta no tiene que ver con tu talento. Tiene que ver con algo que el sistema nunca te explicó. Esto no es teoría, ya lo viviste. Ahora vas a verlo desde afuera. Hay un modelo económico que nadie te presentó como modelo. Te lo presentaron como la forma normal de vivir. Trabajas, te pagan. Trabajas más, te pagan más. Dejas de trabajar, dejas de ganar. Eso es todo. En 2024, el 55.6% de todos los trabajadores en Estados Unidos eran pagados por hora según el Bureau of Labor Statistics. 80 millones de personas. No 80 millones de personas sin ambición ni sin talento. 80 millones de personas atrapadas en el único modelo que les enseñaron. El problema no es trabajar por hora. El problema es que ese modelo tiene un techo físico que ningún nivel de esfuerzo puede romper. No existen más de 24 horas en un día. Y de esas 24 necesitas dormir, comer, vivir. En el mejor de los casos tienes 12 horas productivas. 12 horas multiplicadas por lo que alguien más decidió que vale tu hora. Ese es tu techo. No lo pusiste tú, lo puso el mercado. Piensa en alguien que lleva 10 años trabajando en el mismo oficio. Cada año trabaja un poco más duro. Cada año intenta conseguir un aumento. Y cada año el ingreso sube marginalmente mientras los gastos suben al mismo ritmo o más rápido. No porque sea mal trabajador, sino porque está optimizando dentro de un modelo que tiene límite incorporado. Lo que nadie te dijo es que existe otro modelo. Uno donde el tiempo que inviertes hoy puede generar valor mañana aunque no estés presente. No es magia, es estructura. Y la diferencia entre los dos modelos no es de esfuerzo. Es de cómo está construido el sistema en que operas. Tú ya lo sabes. Lo has sentido. Esa sensación de trabajar más y llegar igual. Eso no es mala suerte, es el techo del modelo haciéndose visible. Hay un concepto que los economistas conocen pero que casi nunca llega a las finanzas personales. Se llama velocidad del dinero. No es cuánto tienes, es cuántas veces ese dinero trabaja antes de salir de tu bolsillo. La mayoría opera con velocidad 1. El dinero entra, paga las cuentas y desaparece. Un movimiento, un uso, cero rastro. El mismo dólar que entró en enero salió en enero sin generar nada más. Pero hay personas que operan con velocidad 4 o 5 con el mismo ingreso. El dinero entra y primero elimina la deuda que genera intereses en su contra porque cada peso que se va en intereses es un peso que no puede hacer nada más. Eso libera margen mensual. Ese margen se convierte en liquidez disponible. Esa liquidez entra en algo que genera un retorno pequeño. Ese retorno se reinvierte antes de que llegue la tentación de gastarlo. 4 movimientos del mismo peso antes de que salga del sistema. No es magia, no requiere más dinero para empezar. Requiere ver el dinero como algo que puede recorrer distancia antes de desaparecer, en lugar de algo que llega y se va en línea recta. El problema no es cuánto ganas, es cuánto de ese dinero sobrevive después de pasar por tu sistema. Y si tu sistema tiene fugas, no importa cuánto entre, siempre va a salir igual. Eso ya lo viviste, meses donde ganaste más y terminaste igual. Eso no fue mala suerte, fue velocidad 1 operando en silencio. Tener dinero y tener dinero disponible son dos cosas completamente distintas. Y esa diferencia tiene un costo que no aparece en ninguna cuenta pero que se cobra todos los meses. Una familia lleva 15 años pagando religiosamente su hipoteca. Construyeron patrimonio real. Pero ese patrimonio está atrapado en ladrillos que no se convierten en efectivo en menos de varios meses. Aparece una oportunidad de negocio que necesita capital en 30 días. No pueden moverse. No porque no tengan nada acumulado, sino porque lo que tienen no tiene liquidez. Ahorrar sin liquidez no es disciplina. Es fragilidad disfrazada de responsabilidad. Porque el día que aparece una oportunidad real no puedes moverte. Y las oportunidades no esperan. Hay un costo adicional que nadie nombra. Cada día que el dinero está atrapado en un lugar de donde no puede salir rápido,
Es un día en que la inflación lo erosiona silenciosamente. No lo estás perdiendo de golpe. Lo estás perdiendo en cámara lenta, y esa pérdida lenta es exactamente la más difícil de ver y la más fácil de ignorar hasta que ya no se puede ignorar. El dinero que no se mueve no está descansando, está perdiendo. Cuando todo el patrimonio está concentrado en un solo activo, el riesgo deja de ser calculable. No porque sea malo tener una propiedad o un negocio, sino porque cuando ese único activo falla, no hay red debajo y los activos fallan. Los mercados cambian, los barrios se transforman, las industrias colapsan. Eso no es pesimismo. Es historia económica repetida en todos los países y en todas las generaciones sin excepción. Hay algo que los libros de finanzas nunca te explicaron sobre esto. La concentración casi nunca viene de una decisión consciente. Viene de no haber tenido opciones al principio. Cuando el único camino disponible era el negocio familiar o la casa propia, concentrar todo ahí no fue un error. Fue lo único posible en ese momento. El problema llega después. Cuando las circunstancias cambian y aparecen opciones que antes no existían, pero el patrón de concentración se mantiene porque nadie lo cuestionó. Porque se convirtió en identidad. Porque el negocio familiar no es solo un activo, es el apellido. Es el sacrificio de los abuelos. Es algo que no se toca. Ese peso emocional sobre los activos es exactamente lo que impide diversificar cuando ya sería posible hacerlo. Y ese peso nadie lo calculó en ninguna ley del dinero. No elegiste las primeras creencias que tuviste sobre el dinero, las instalaron. Y llevan décadas tomando decisiones por ti sin que lo notes. Gastar el dinero cuando llega porque en algún lugar del cerebro sientes que no va a durar. No confiar en los bancos porque los bancos fallaron a personas que conociste. No invertir en algo que no entiendes completamente porque el costo de equivocarse en otra generación era perderlo todo sin recuperación posible. Ninguna de esas respuestas es irracional. Todas tienen una historia real detrás. Y los que te las transmitieron tampoco las eligieron. Las recibieron de la misma manera que tú. Generaciones enteras haciendo lo mejor que podían con lo que tenían y con lo que sabían en ese momento. El problema no está en las personas. Está en que el contexto que generó esas creencias ya no existe y las instrucciones siguen corriendo igual. Y esas creencias no se quedan contigo, se transmiten sin que nadie lo decida conscientemente. Los hijos no aprenden sobre el dinero en la escuela, aprenden observando lo que hacen los adultos de su casa. No lo que dicen, lo que hacen. Es una cadena larga que nadie inició con mala intención y que nadie interrumpió porque nadie le mostró cómo hacerlo. No es criticar a quienes vinieron antes. Es continuar su trabajo desde donde ellos no pudieron llegar. Es lo que cualquier generación le debe la siguiente. Pero hay un costo invisible, no es financiero. Cuando empiezas a tomar decisiones diferentes a las de tu entorno, algo cambia en tus relaciones. No de golpe, no dramáticamente, pero lo sientes. La reunión familiar donde alguien comenta que estás raro últimamente. El amigo que se incomoda cuando empiezas a declinar planes que antes eran automáticos. La pareja que interpreta que ahorrar con disciplina es elegir el futuro sobre el presente. El círculo completo que, sin decirlo, espera que sigas tomando las mismas decisiones de siempre porque eso mantenía todo predecible y cómodo para todos. No es que te rechacen, es que cuando alguien en un grupo empieza a moverse en una dirección diferente, el grupo lo siente aunque nadie lo nombre. Y la respuesta natural es jalar hacia donde siempre estuvieron. No por maldad, por inercia. Sostener ese camino tiene un peso que nadie te preparó para cargar. No significa alejarte de nadie. Significa tolerar la incomodidad de pensar diferente sin necesitar aprobación. Y eso es más difícil que cualquier decisión financiera. Porque si lo que haces lo puede hacer cualquiera, el mercado te paga lo mínimo necesario para que sigas haciéndolo. Eso no es una opinión, es el mecanismo básico de la oferta y la demanda aplicado al trabajo humano. Cuando algo es abundante, su precio cae. Cuando algo es escaso, su precio sube. Y las habilidades no son la excepción. Tu ingreso está directamente relacionado con qué tan difícil eres de reemplazar. No con qué tan duro trabajas. No con cuántas horas pones, sino con qué tan escaso eres en algo que el mercado necesita de verdad. Hay personas que ganan 10 veces más que otras, no porque trabajen 10 veces más duro, sino porque resuelven un problema que muy pocas personas pueden resolver igual. Esa escasez no es suerte, es construcción deliberada. La solución no es trabajar más horas en lo mismo. La solución es identificar qué combinación específica de experiencia, habilidad y contexto tienes que sea genuinamente difícil de replicar. ¿Qué problema real puedes resolver que el mercado necesita y que pocos pueden resolver igual? Eso requiere tiempo libre del ciclo de vender horas para desarrollarlo.
Requiere liquidez para invertir en ese desarrollo. Requiere concentración en algo específico en lugar de dispersarte. Requiere superar la creencia heredada de que especializarse demasiado es arriesgado. Y requiere tolerar el proceso, aunque el entorno no lo entienda todavía. Todo está conectado. Y construir escasez es el punto donde todas las leyes anteriores se vuelven herramientas en lugar de obstáculos. No estás estancado por falta de esfuerzo. Estás jugando con reglas que no fueron escritas para tu punto de partida. Ahora que sabes eso, las mismas reglas se pueden usar diferente. ¿Cuál de estas 7 leyes reconoces más en tu propia vida? Escríbelo en los comentarios. Y si no viste la primera parte de esta serie, ya está disponible aquí al lado. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Nos vemos en el próximo video.